a un mejor futuro. Con Mexo, el futuro está en tus manos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos como cada martes en punto de las 8:30 de la noche. Yo soy Javier Gamboa, embajador de compromiso de esta gran plataforma llamada Mexo. Miren, les presumo. Pues bueno, nada, la verdad estamos... ¿Ustedes qué piensan acerca del precio? Hay un montón de especulaciones, hay muchos traders por ahí que están hablando acerca del precio, están hablando acerca del mercado. Yo lo que les digo es, aunque esto se está transmitiendo por Facebook y por YouTube, etcétera, pues no le crean tanto a los YouTubers, especialmente a los que son famosos por vender señales y que luego no hacen las cosas bien. Un día, no por las redes de Mexo, pero un día voy a hacer un live específicamente para hablar un poquito acerca de esos temas que la verdad son bastante interesantes. Así que nada, síganos a través de todas las plataformas digitales, ya lo saben, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Twitch, perdón, en Twitch no, estamos en Instagram, estamos en YouTube, Facebook, en todas las plataformas, estamos por ahí, así que síganos, sigan a Mexo. La verdad, como les digo, es una gran plataforma, siempre estamos haciendo un montón de dinámicas y el día de hoy, pues no será la excepción, vamos a tener una dinámica igualita que la semana pasada. Básicamente son los 10 primeros que publiquen la frase final con las palabras que voy a ir diciendo. Miren, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palabras con las cuales se va a juntar una frase. Esto lo tienen que publicar en Facebook, en el grupo de Mexo Exchange, junto con su UID. Y listo, los 10 primeros se van a hacer acreedores a 350,000 Shivas, o sea, $2. Yo sé que puede parecer que $2 no es mucho, pero ¿quién les da incentivos? Uno, por aprender. ¿Quién les da incentivos por estar aquí en este canal? Y además, pues algo bien interesante es que esto un día puede pasar como con Bitcoin. Algún día Shiba, que por ahora lo dudo, la verdad, pero ¿qué tal que un día sube a $1 y ustedes tienen 350,000 Shivas? Así que no lo dejen en saco roto, conéctense, sigan en este canal, porque la verdad es que vamos a tener además una gran clase. Vamos a hablar rápidamente, ahorita voy a compartir un par de slides simplemente para hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la clase pasada, pero básicamente nos vamos a enfocar el día de hoy en el gráfico de Bitcoin en diario y en el gráfico de ADA en 15 minutos, no por hacer análisis en tiempo real, no crean que es eso, es porque quiero explicarles el método de Wyckoff. No importa la temporalidad. Dicen por ahí que el mercado es binario, significa que si tú ves un gráfico de un minuto y un gráfico de un mes, si los pones en el zoom adecuado se ven prácticamente iguales. Entonces, dicho esto, pues toda la metodología funciona para cualquier temporalidad. Evidentemente, si tú haces un análisis en un minuto, pues así como se da el movimiento, también se acaba. Entonces, hacerlo en un minuto no tiene tanto sentido. La verdad, tiene mucho más sentido hacerlo. Pues yo les recomendaría que este tipo de análisis se haga en 4 horas para adelante, pero en nada lo voy a hacer en 15 minutos, precisamente porque lo que quiero es que vean que se puede hacer prácticamente en cualquier temporalidad. Entonces, déjenme rápidamente ir a compartir mi pantalla. Denme un segundito nada más en lo que se comparte. A ver, compartir. A ver, denme un segundito en lo que aparece aquí en la pantalla. Ahí está. Entonces, pues bueno, como les decía, el día de hoy es la clase 3 del método de Wyckoff, que es un análisis técnico de la acción del precio. Hay quien de pronto piensa que algunas cosas son demasiado técnicas, y yo les voy a decir mi experiencia. Y mi querido amigo y parte de Mexo, Daniel, no me dejará mentir. Yo al principio tampoco era tan fan de estudiar Wyckoff, pero un día te das cuenta que tienes que seguir estudiando un montón de cosas. Es decir, para que tú puedas llegar a ser un buen trader, no tienes que saber solamente
abrir una operación y cerrarla y decir, pues voy a apostarle. O sea, tienes que ver un montón de cosas, tienes que ver ciertos indicadores que te pueden llevar a tomar decisiones correctas. Tienes que ver divergencias, porque si hay divergencias bajistas, si hay divergencias alcistas, si hay divergencias de continuación, ya sea alcistas o bajistas, tenemos que ver patrones de velas, tenemos que ver la acción del precio, tenemos que ver un montón de cosas. Así que si esto te parece muy técnico, puedes ir a las otras clases. Empezamos hablando precisamente desde los indicadores. Hemos pasado por un montón de clases hasta llegar precisamente a este análisis de Wyckoff. También, pues me pueden seguir en mi canal como Trading Makes for Dummies, en el cual, por supuesto, también tenemos todos los videos para que los puedan ver poco a poco. Pero si te parece muy técnico, lo que te hace falta es estudiar más. Honestamente, esto del trading es una tarea que tiene muchos beneficios, porque ya lo sabemos. En alguna clase hablé precisamente de Robert Kiyosaki, donde nos habla de la libertad financiera, y creo que el trading nos da esto, pero efectivamente necesitamos estudiar mucho, ver el mercado. Tenemos que afinar nuestro ojo de trading. No se les olvide eso. Así que bueno, pues para no seguir con más choro, porque no queremos acabar a las 10 de la noche, precisamente como les digo aquí, algo bien interesante en este método de Wyckoff es precisamente el análisis de la acción del precio. Déjenme irme aquí al siguiente slide. Esto es un pequeño repaso de 2 minutos, simplemente para que no se les olvide, como ya decíamos, ¿no? Pues prácticamente el método de Wyckoff es un enfoque en 5 pasos del mercado. Ahorita los voy a resumir al final para que se dé una idea, pero implica que tenemos, como dice ahí, el método de Wyckoff implica un enfoque de 5 pasos para la selección de valores y la entrada en una operación que puede resumirse de la siguiente manera. Como ven aquí, estamos hablando de ver los máximos, de ver cómo va y testea los soportes, de ver cuando nos pone trampas. Ahorita vamos a platicar por qué estamos hablando de trampas, cómo que el mercado nos pone trampas. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué se trata. Y luego, por supuesto, tenemos que estar viendo qué hace el mercado. Entonces se dice que hay 5 fases, que ahorita vamos a platicar de ellas. Pero antes de esto, no se les olvide que en la clase pasada hablábamos precisamente de los principios fundamentales y se hablaba de las 3 leyes que tenemos, ¿no? Entonces, la primera es la ley de la oferta y la demanda, que como dice ahí, ¿no? Si subo un artículo, si subasto un artículo en $100 y hay mucha gente interesada en comprarlo a ese precio, se dice que hay mucha demanda y por lo tanto el precio tiende a subir. ¿Esto qué nos dice? Ya se los había preguntado, pero lo vuelvo a preguntar. Si yo tengo 50 órdenes de compra, o más bien 50 órdenes de venta de $1 y tengo una orden de compra de $1,000,000, ¿qué creen que importe más? ¿Que haya muchas órdenes de poquito o que haya una orden de mucho? Dicho lo que acabo de explicar en la ley de la oferta y de la demanda, pues evidentemente la que ganaría es la de $1,000,000, porque estamos teniendo mucha demanda a un cierto precio. Por otro lado, si hay poca gente interesada en comprarlo a ese precio, el precio tiende a caer. Esto es que hay poca demanda y mucha oferta, que es precisamente lo contrario. Si la orden que estuviera haciendo ventas fuera la de $1,000,000 y de compras 1,000 órdenes de $1, pues evidentemente seguiría ganando la de $1,000,000, que es precisamente lo que nos dice el método de Wyckoff, la ley de la oferta y la demanda. No se les olvide, porque ahorita vamos a platicar acerca del volumen en tiempo real. Y esto, hablando del volumen, pues precisamente nos lleva a la ley del esfuerzo y del resultado, que como ya lo habíamos platicado en la clase pasada, decíamos, si el precio comienza a bajar, y recuerden esto, con un incremento significativo de volumen y el precio no consigue romper ese soporte, estamos diciendo que no hay armonía. Es decir, ya lo platicábamos la vez pasada, pero si venimos por aquí, el precio llega al soporte, no lo rompe aunque haya un incremento significativo de volumen, significa que no hay interés en que el precio siga bajando, ¿ok? Por eso rebota. Y si ven, las siguientes barras de volumen pues no son simétricas, es decir, hay una más alta, hay una más baja, etc. Ahora,
Por el otro lado, vemos que el precio comienza a bajar con un incremento significativo de volumen y vemos que el precio rompe, luego hace rompe y apoya, que ya lo platicábamos, pero lo vamos a volver a resumir. Cuando hacemos esto que se le conoce en el método de Wyckoff como el deslizamiento de hielo, que básicamente significa el rompe y apoya, rompe, apoya. ¿Qué significa el apoya? Pues es la confirmación de la tendencia bajista. Simplemente es, vamos a probar y vamos a probar el precio. También esto pues nos puede servir como de una trampa, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente aquí vemos que el precio está en armonía porque hizo el esfuerzo de bajar y el resultado es que efectivamente bajó. Y si ven, las demás líneas de volumen son simétricas. Significa que van de mayor a menor, son, pues digamos, una diagonal invertida, ¿no? Entonces, esto precisamente habla de la ley de la oferta y de la demanda. Disculpen. Y la siguiente, pues precisamente es la ley de la causa y del efecto, que esta es la tercera clase de Wyckoff y en la primera, precisamente platicábamos de esto que se le conoce como la estructura del mercado, donde básicamente la estructura del mercado, como ven aquí, pues estamos hablando que después de una zona de declive, viene precisamente una zona de acumulación. Después de esa zona de acumulación viene una zona que se le conoce como de avance o a la alza y básicamente sigue una zona de distribución. Como lo ven aquí, pues evidentemente hay una fase de acumulación, sube una fase de reacumulación, vuelve a subir hasta que finalmente encontramos que llega a una fase de distribución, baja, tiene otra zona de redistribución y vuelve a bajar, que eso es muy importante saber en dónde estamos. O sea, que no tenemos que equivocarnos en que es que hizo un pequeño rango, entonces ya entró la fase de distribución y va a caer. No necesariamente, es lo que tenemos que analizar y es parte de lo que vamos a ver en este video. Entonces, como les decía, las tres leyes que son muy importantes. Ahora, como ya lo platicábamos, tanto la acumulación como la distribución, pues evidentemente lo hablábamos desde el principio. El mercado tiene fases, ¿no? Déjenme nada más ver aquí. Exacto, zona cripto nos dice una orden grandes. Efectivamente, pero bueno, les decía, aquí lo que estamos teniendo es precisamente las 5 fases del mercado, donde estas 5 fases, pues ya lo veíamos aquí, la fase A, la fase B, la fase D, la fase D y la fase E, que ahorita lo vamos a platicar también muy rápidamente. Esto es simplemente un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada para que no se les olvide. Esta es la zona de acumulación que, como ven, viene el precio de abajo hacia arriba, tiene un pequeño rango para seguir subiendo un mercado alcista y evidentemente cuando nos vamos a una zona de distribución, pues el mercado vemos que viene precisamente de una subida y ahora nos metemos en un rango de distribución para que el mercado siga cayendo, ¿no? Y como les decía, pues esto precisamente nos enseña, lo platicábamos también la semana pasada, que se pueden crear las típicas figuras chartistas. Esto que están viendo aquí, ¿no? Que pues básicamente es un hombro, cabeza, hombro. Y aquí vemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Y también, pues estas posiciones que prácticamente se le conocen como de engaño, que ahorita las vamos a analizar un poquito más a fondo, que bueno, la doble llegada bajista, la doble llegada alcista, y esta gráfica que es nueva, porque precisamente me parece muy interesante, como les decía, ¿no? Cuando estamos precisamente en una zona de distribución, pues aquí lo que está pasando es que hace el hombro, cabeza, hombro, pull a la zona de hielo, y comienza una tendencia bajista que básicamente, pues aquí lo que estamos teniendo es que, como ya lo decíamos, tenemos que encontrar primero el punto en el que el precio se detiene de seguir cayendo o de seguir subiendo, que en este caso, cuando encontramos el punto hasta donde el precio va a llegar, es el Buying Climax, por eso aquí dice BC. Luego vamos al Automatic Rally, que básicamente lo que significa es que nos muestra los 2 puntos de soporte, ¿no? Nos está diciendo que el rango alto quedaría aquí y el rango bajo quedaría acá. Luego
precisamente nos vamos al rompimiento de esta zona del rango que básicamente pues es un pequeño engaño, porque esto lo que quiere hacer es que tú creas que el mercado se va a ir a la alza para que compres, ellos adquieran tus órdenes y luego tiren el precio, ¿no? Y es cuando hablamos de que hay muchas liquidaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente aquí lo que estamos hablando es de que tuvo este pequeño engaño, vuelve a caer a la zona del automatic rally, que podría ser un secondary test, una prueba secundaria, que en Wyckoff también se le conoce como SOW o zona de debilidad, sign of weakness. Aquí vemos una zona de debilidad, nos vuelve a llevar el precio para arriba, que aquí básicamente lo que nos dice es last point of support, nos dice, si este punto lo rompe, el mercado efectivamente se podría tornar alcista, pero vemos que no lo logra, vuelve a retroceder, rompe la línea del rango, hace el rompe y apoya y nos vamos para abajo, ¿no? Y bueno, no lo explicaré todo porque básicamente todo es lo mismo, pero aquí como dicen, el doble toque o el doble techo, que básicamente el doble techo es muy importante también aquí analizar que si vemos un doble techo, pero estamos en una zona de acumulación, el precio no va a caer. Entonces, por eso es muy importante saber si estamos en una estructura alcista, bajista, si estamos en una zona de acumulación o en una zona de distribución. Mucho ojo con eso. Y luego, pues vemos una falla, ¿no? Que básicamente la falla es, pues como esta M, donde la primera, pues digamos el primer pico es más alto que el segundo. Y luego aquí vemos una trampa, ¿no? Que es precisamente lo que ya les decía. La trampa básicamente significa que pensamos que el mercado se va a ir a la alza para que luego no lo tire. Todo esto es porque evidentemente siempre hay profesionales, o sea, ballenas, o sea, gente que tiene mucho dinero comprando, tomando liquidez y lo que quieren es llevar el precio hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ya dependerá cuál sea su necesidad y el mercado nos va dejando rastros claros de que alguien se está metiendo en el precio, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a tratar de ver en un segundito. Entonces, pues aquí podemos ver el triple toque, aquí podemos ver la curva o más o menos lo que se le conoce como la tasa, ¿no? Y lo podemos ver efectivamente pues de manera invertida, ¿no? Ahora vemos el hombro cabeza hombro invertido, el doble toque, aquí podríamos ver el doble suelo, aquí podríamos ver la falla, la trampa, el triple toque, la curva, etcétera, ¿no? Que es muy importante por eso que se aprendan esto, pero como les digo, no solo es aprendérselo, sino es precisamente saber de dónde viene. Si tienes dudas, puedes ver el video anterior que precisamente se llama Método de Wyckoff parte 2. Yo voy a poner los 3 también en mi canal para que si alguien los quiere ver de corridito, pues también los puedan ver por ahí o vayan al canal de Mexo, donde también por supuesto se quedan aquí almacenados. Y entonces, como les decía, la fase A básicamente es el proceso de frenado, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La fase B es la toma de liquidez con subidas y bajadas, que ahorita lo vamos a ver en un gráfico real. La fase C es la toma de liquidez y la eliminación de los stop loss. Por eso muchas veces decimos, solamente entré, vino a tocar mi stop loss y siguió subiendo. Evidentemente, pues los exchanges saben dónde está nuestro stop loss, ¿no? Y todos, digo, hay herramientas para ver dónde están los stop loss. Entonces, si 10,000 personas tienen el stop loss en algún lugar y lo puedo ver yo, pues las ballenas también. Entonces saben hasta dónde puede llegar el precio. Entonces, ojo, porque también el mercado está buscando hacer esa eliminación de stop loss. Luego, la fase D, que precisamente es cuando sale de rango, como lo vimos hace ratito, el rompe y apoya, ya sea hacia arriba, que es el upthrust, o hacia abajo, que es el spring, y como dice ahí, ¿no? Ruptura rápida que pruebe el comportamiento ya sea bajista o ya sea alcista, y luego la última fase, que simplemente significa la nueva tendencia alcista. Y esto me lleva a que les voy a decir la primera palabra de la frase que tienen que anotar para que se puedan ganar precisamente bueno, no le hagan caso pues ahí al scam que están poniendo aquí en Facebook. Pero bueno, el punto es que la primera palabra de la frase es la magnitud. La magnitud. Quédate hasta el final de ese streaming para saber cuáles son
precisamente todas las palabras, como les digo, son 7, entonces va una, faltan 6, ¿no? Ahora, precisamente lo interesante, pues es irnos precisamente a un gráfico en tiempo real. Entonces, déjenme abrir esto. Déjenme confirmar que se ve. Bueno, la otra es que si usan mucho TradingView, como es mi caso, pues yo les recomiendo que bajen la app. O sea, de hecho, esto que están viendo en la pantalla, aquí, no es el browser, es la aplicación de escritorio. La verdad funciona muy bien, funciona bastante rápido y tiene muchas ventajas respecto al browser, ¿no? Entonces, bueno, algo bien interesante es que precisamente aquí vemos, este es un gráfico diario de Bitcoin y precisamente yo entré en los $29,000 por aquí y mi primera salida fue por acá por los 42,000 y cacho y otra parte la dejé, ahorita les explico por qué. Entonces, como ven, como ya lo habíamos platicado antes, ¿qué tiene que hacer la metodología? ¿Qué tiene que hacer precisamente con la metodología, no? Lo primero es, como les digo, esta zona que ven aquí, que es precisamente la zona, la fase A, que es el proceso de frenado. Como ven, algo bien interesante, déjenme poner aquí el pincelito, es que esto viene aquí, intenta romper, no lo logra, vuelve a subir. Wyckoff nos dice que siempre, la primera vez que intenta llegar a fondo o a donde va a dejar de caer, siempre va a intentarlo y va a fallar, ¿no? Entonces aquí falló, viene y toca precisamente este punto, que es el selling clímax o es el punto mínimo hasta donde quiere llegar. Luego sube para hacer el automatic rally y esto lo único que nos hace es que ya tenemos las líneas donde está el punto mínimo y el punto máximo, ¿ok? Entonces ya llegamos aquí al automatic rally. Ahora, el precio baja y es lo que le decíamos, la segunda fase o la fase B, que es la toma de liquidez con estas subidas y bajadas. Aquí básicamente lo que hace es, pues intenta bajar para quitar algunos stop loss, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir. Y este precisamente pues es la fase B, como les decía, la toma de liquidez con las subidas y con las bajadas. Ahora, llegamos a la fase C, donde precisamente es esa toma de liquidez y la toda eliminación de los stop loss, donde precisamente aquí, como ven, rompe esta línea, que es lo que les decía. Rompemos esta, pues digamos, esta resistencia, baja, y aquí viene y vuelve a romper otra vez la parte baja del rango, con lo cual aquí está quitándose los stop loss para los que están en short y aquí están para los que están en long. Entonces seguimos obteniendo liquidez, vuelve a tocar el punto. Algo bien importante, como ya se dieron cuenta, es aquí, nos crea un doble suelo y luego aquí, esto que vemos aquí es una vela envolvente. La vela verde es más grande que las dos velas rojas anteriores. Entonces, pues aquí nos estaba dando dos patrones alcistas. Uno es que, como les decía, no logró romper esta línea. Y algo bien importante, que es lo que les decía, la ley del esfuerzo. Si ven aquí, tuvo mucho volumen bajista y no logró romper. ¿Ven? No logró romper este punto. Entonces aquí teníamos muy claro que no había interés en que siguiera bajando el precio, ¿ok? Por eso es muy importante estar analizando el volumen. Si cuando tuvo una vela de volumen simple, muy grande y el precio no rompió, hay que ponerle ojo al siguiente movimiento, ¿no? Entonces, como ven aquí, volvió a llegar a la parte de arriba, lo que ya dijimos, hizo este doble suelo. Luego, después de ese doble suelo, nos dio confirmación de entrada con esta vela envolvente. Como les digo, yo entré más o menos en los 29,000. Ustedes disculpen, ahí Mosco. Yo entré por los 29,000, no me acuerdo exactamente, 29,700, 800, algo así. Más o menos yo entré. Y luego, aquí, después de que tuvo el spring o
llegó a la parte baja del rango, lo que hizo aquí, si ven, tuvo puras velas verdes. Entonces, eso nos está hablando de un movimiento alcista, o sea, piensen que ese es un gráfico diario, cada vela es un día, entonces tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas verdes en el gráfico diario, o sea, durante una semana solo tuvo velas verdes. Ahora, algo bien importante, recuerden que esta es nuestra zona donde vimos que el precio tenía que llegar, ¿ok? Esta zona de aquí. Ahora, si ven, esto rompe, y algo bien importante, para el precio es muy saludable que no siga haciendo velas verdes, ¿por qué? Porque si esto sigue haciendo velas verdes, pues va a llegar un momento en el que necesita tomar liquidez, entonces el precio puede bajar hasta acá. Entonces, este movimiento que está teniendo el precio en este momento, de hecho, es lo que ya explicamos. Esto que se le conoce, bueno, que en inglés es el jump of the creek o el salto del arroyo, pues básicamente lo que está haciendo es rompe, apoya a esta zona para seguir subiendo. Hay muchos traders por ahí que lo están mandando a que va a llegar a 30,000. No lo sé, a mí el precio, la pura acción del precio, evidentemente, pues ya lo sabemos, puede entrar de pronto volumen porque una ballena está comprando mucho y te da el precio. No digo que no, pero hay una alta posibilidad porque incluso, si ven aquí, en este gráfico diario, una vez que viene, rompe y apoya, aquí deja un mechazo muy grande. ¿Ok? La otra, está haciendo un canal alcista. Y si ven, este canal vino aquí, viene para acá, y justo cuando tocó esto, dejó una mecha aquí. Y la siguiente vela que acaba de abrir abrió verde. Entonces, hay muchas posibilidades de que esto se vaya para arriba, sobre todo porque algo bien importante aquí es que no está rompiendo esta zona de este rango. Entonces, ni siquiera tenemos mucho volumen, o sea, no hay mucho volumen que nos diga que el precio va a caer. Entonces, básicamente, aquí si aplicamos la metodología de Wyckoff, como ya lo platiqué desde el principio, pues básicamente lo que nos dijo es, llegó a la zona baja, al selling climax, no pudo romper a pesar de que había mucho volumen, fue y nos mostró la zona alta del rango o el Automatic Rally, por eso es el AR, luego vino y nos está mostrando distintos puntos de que está haciendo un testeo del precio. Luego, como ven aquí, tuvo muchas velas rojas y nos dejó otra pin bar en el mismo punto donde esta pin bar llegó, o donde esta pin bar llegó, donde esta pin bar llegó. Luego tuvo una pequeña serie de saltos y esto nos volvió a llevar otra vez a la parte baja del rango que nos creó un doble suelo. Aquí tenemos una vela envolvente, muchas velas verdes que nos está hablando de un clásico movimiento alcista, un rompe y apoya, y bueno, evidentemente tendremos que ver el siguiente movimiento. Todo esto es sin indicadores. Como ven aquí no estoy usando ningún indicador. Lo único que tengo puesto como indicador es volumen, porque lo que me interesa es ver hasta dónde puede llegar el volumen. Algo bien importante que nos está diciendo, por ejemplo, el volumen aquí, es que esta es una zona importante donde tiene mucha resistencia. Entonces el precio, pues le va a costar, si es que quiere irse para abajo, le va a costar bastante. Si ven, en esta zona prácticamente no tenemos resistencia. Entonces, si el precio logra despegar, pues esto se puede ir por lo menos hasta casi los $50,000, que está el siguiente nivel de soporte, ¿no? Aquí podemos ver este nivel de soporte que es bastante interesante. Entonces, esto es para un gráfico diario, que como les digo, yo gracias a este análisis entré en $29,000 y salí en casi 40 con una de mis órdenes, con lo cual
pues tuve una ganancia de casi el 40% de mi trade. Entonces estuvo bastante bueno. Hay quien, yo lo decía el otro día en el grupo de Telegram, dejen de mandar el precio a 3,000, que si el precio se va para abajo, que si bla, 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 bla. Sin indicadores, la pura acción del precio nos está indicando que hay un movimiento alcista. ¿Ok? Ahora, me voy a pasar rápidamente a este gráfico de ADA, que yo también compré ADA y tuve una ganancia bastante importante en ADA. ¿Por qué? Fíjense, este es un gráfico de 15 minutos. Les quería explicar que lo puedes ver en un gráfico diario, en un gráfico semanal, en un gráfico de 4, el tiempo que quieras. Yo lo mínimo que hago esto es en 15 minutos y precisamente ADA la estoy analizando en este caso en gráfico de 15 minutos. Ahora, lo puse en colores cada una de las fases, la fase A, la fase B, la fase C, la fase D y la fase E. ¿Ok? Ahora, como vemos aquí, tuvo un pequeño rango en esta zona. En esta zona, que si recuerdan lo que estuvimos platicando, antes de que la caída llegue a su punto mínimo, pues tiene una serie de soportes y de resistencias aquí, hace este pequeño rango, luego se va a la parte baja donde vemos precisamente el selling clímax. Aquí nos está diciendo que llegó a un punto de soporte importante. Luego el precio se fue para arriba para mostrarnos el automatic rally o la parte alta de ese rango. Luego tuvimos una fase B muy cortita, es decir, la fase de toma de liquidez fue muy cortita, como ven aquí. Hay veces que se salta fases, o sea, debemos de tener mucho ojo. No necesariamente las 5 fases aparecen todo el tiempo. Por eso es muy importante aprender a identificarlas. Luego, una vez que ya hizo esta fase B, la toma de liquidez de subidas y bajadas, lo siguiente que hizo fue precisamente rompió esta zona. O sea, si ven aquí, rompió hasta esta parte donde tenemos un punto de control importante. De hecho, a mí mi indicador de volumen, que se llama precisamente BPSB, automáticamente me lo mostró aquí. Pero si ven, es a donde llegó aquí este soporte o esta resistencia, perdón, a donde tocó, donde volvió a tocar aquí, donde volvió a tocar aquí. Es decir, es un punto importante donde muchas velas han tocado o han tenido cierta injerencia, ¿no? Entonces, una vez que rompe esto, que aquí se le conoce como uptrust, básicamente lo que significa es está dentro de mi rango y de pronto lo rompe, que es lo que platicábamos. Este tipo de rompimiento lo hace para que tú digas, ya se va a ir a la alza en 3 y te tiran el precio, ¿no? Entonces, luego empieza a hacer una serie de movimientos bajistas para llegar al secondary test, donde vemos que precisamente vuelve a subir a la parte alta del rango, vuelve a tocar la parte baja del rango, vuelve a subir, vuelve a bajar, y aquí precisamente es donde comienza precisamente la fase D, que es el salto fuera del rango. Aquí nos hizo un salto fuera del rango. Si lo ven aquí, esta línea, que es hasta donde llegó, prácticamente volvemos al mismo punto. O sea, aquí ya lo había tocado muchas veces, con lo cual era un soporte bastante grande. Le tocó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Ya había tocado ese punto 8 veces. Yo precisamente por eso puse esta línea. Entonces, yo lo que me imaginé es que más o menos podía llegar hasta este punto analizándolo con Wyckoff. Ahora, algo bien importante, déjenme hacerlo un poco más grande para que se vea, es cómo sé que ahí es el punto hasta donde va a llegar el precio. Como ven, el precio aquí tuvo un incremento significativo de volumen bajista y el precio no logró romper este punto, ¿ok? Luego, de nuevo, tuvimos un incremento significativo de volumen aquí y no logró romper el mismo punto. Luego, una vez, déjenme borrar aquí un par de cosas para que no se nos complique. Ahí está. Entonces, una vez que llegó a esta parte baja del rango, que como les digo es el spring,
y que obviamente empezamos a ver que quiere tener una recuperación. Aquí vemos el rompe y apoya, que este rompe y apoya fue muy breve, tuvo un rompe y apoya a esta EMA, que es una EMA de 20 periodos, tuvo un rompe y apoya a esta, y luego hizo lo mismo que en Bitcoin, si se ven aquí, tuvo un montón de velas rojas, hizo un rompimiento, por eso aquí vemos una zona de fortaleza, tuvo el salto del arroyo, y luego aquí precisamente tuvimos el rompe, apoya, y nos podemos ir a un mercado alcista, que aquí es donde está el tema a discutir. Algo bien importante es que, como les decía, aquí terminamos de entrar de una pequeña zona de acumulación, tuvo una pequeña subida, y aquí precisamente, lo estoy marcando aquí con un cuadrito, tuvimos una pequeña zona, pues digamos, de reacumulación aquí, y luego, para que vean cómo el mercado, independientemente de todo, pues a veces intenta engañarnos. Algo bien importante es que por la parte baja, aquí tenemos precisamente la parte alta de nuestro rango, ¿no? O sea, nuestro rango es esta parte. Entonces, si vemos, tuvo una vela que cayó bastante, bueno, no bastante, ¿no? Tuvo una caída de, pues prácticamente menos de 2%, pero me refiero a una vela que en un gráfico de 15 minutos, digamos que se ve grande, tuvo un incremento significativo de volumen, una vez más, y el precio no logró romper. ¿Y qué está haciendo? Pues tuvo una pequeña subida, y ahorita si lo vemos, ¿en qué punto está el precio después de que yo lo analicé? Pues básicamente se está metiendo aquí en un ranguito muy pequeño, ¿no? Que bueno, como es un gráfico de 15 minutos, pues esto, yo por lo menos voy a dejar mi análisis así. Para mí, esto sigue siendo alcista, porque como les digo, todas las veces que el mercado ha intentado romper con un incremento significativo de volumen, el precio no ha logrado romper tanto la zona de soporte de aquí como la zona de soporte más arriba. Entonces, para mí, sigue siendo alcista. Evidentemente, pues hay que ver en otras temporalidades, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy a eliminar todo esto que ya había puesto. Si tú lo ves en un gráfico semanal, en realidad no está cayendo el precio. ¿Por qué se los digo? Porque miren aquí, 1, 2, 3, 4. Tenemos una pin bar y esta pin bar pues nos está indicando un movimiento alcista. Entonces, pues yo lo voy a dejar así. De hecho, yo, ADA, fue de las que compré, que no vendí cuando subió, porque creo que el movimiento en semanal pues va a estar bueno. De hecho, por ejemplo, si lo viéramos con una estrategia de MACD, si lo vemos así, prácticamente en la zona de peligro, es decir, en la zona donde normalmente el precio cae, es decir, esto, pues no tuvo una caída significativa, o sea, bajó a la EMA de 10 periodos y se ha mantenido y ha tenido varios indicadores que nos muestran que el precio sigue siendo alcista por esta pin bar. Y bueno, pues aquí, si lo analizáramos con esta metodología del MACD, con el ADX, con las EMAs, bla, 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 pues tendríamos que esperar básicamente a que el precio llegue a este punto, que se dé la vuelta a este indicador, y aquí podríamos comenzar el movimiento alcista. Es decir, para mí, en gráfico de 15 minutos con Wyckoff nos está diciendo que el mercado está alcista porque no ha podido romperlo a pesar de la subida significativa de volumen, como en el gráfico semanal con otro tipo de indicadores. Es decir, aquí los indicadores me dicen que no está cayendo el precio. Si lo viéramos, por ejemplo, con un RSI, pues como ven, piensen que esto es semanal, o sea, para que llegue de aquí a aquí, pues pasó de febrero a julio, ¿no? Y si ven, prácticamente desde ese momento, pues no ha roto este nivel. O sea, prácticamente no ha roto este nivel. Y aquí lo que podríamos tener es que si ven el RSI, pues está yendo rumbo al punto 60. El punto 60 es esta línea que vemos aquí. Y normalmente cuando el RSI
rompe el punto 60, ya lo habíamos visto cuando hablamos específicamente del RSI, cuando rompe por encima del punto 60, pues podemos irnos a un movimiento alcista. Entonces, tal vez esto vaya a ser un movimiento así, no lo sé. Es lo que yo estoy analizando después de analizar Wyckoff, después de analizar el MACD y ahora pues precisamente analizando con el RSI. Para mí sigue siendo un movimiento alcista. Y bueno, esto me lleva a que la segunda frase precisamente va a ser de la reacción, que es la segunda palabra, faltan solamente 5. Y bueno, déjenme regresarme rápidamente a este gráfico de Bitcoin, porque bueno, como les decía, hace unos minutitos estaba en verde esta vela, como ven se acaba de poner en rojo, entonces pues vamos a ver precisamente hacia dónde nos va a llevar el precio, pero como les digo, para mí, tanto ADA como Bitcoin, pues siguen siendo alcistas. Evidentemente, como les digo, puede llegar un movimiento, una entrada de volumen importante y nos puede tirar el precio, pero todo me está indicando que el precio va a seguir a la alza. No estoy diciendo, perdón, no estoy diciendo que va a llegar a $100,000 en este movimiento. O sea, como ven, pues ahorita está teniendo este impulso con un pequeño retroceso y bueno, pues estamos esperando que nos dé entrada. O sea, para mí no va a caer más del precio en el que está en este momento, ¿no? No les digo que compren, recuerden que esto no es un programa para hablar de dónde comprar y dónde vender, es simplemente con fines educativos, con lo cual no hacemos recomendaciones de inversión en ningún sentido. No vayan a decir, es que yo vi a Javier, embajador de Mexo, que dijo que compráramos y el precio se fue a 0, ¿no? O sea, lo que sea que pase es responsabilidad de ustedes, por eso hay que tener un muy buen manejo de nuestro capital. Nunca inviertas más del 10% en un solo trade y si haces contratos o futuros, nunca inviertas más de un 2% dependiendo de tu apalancamiento. Pero bueno, como les digo, no damos recomendaciones de inversión y esto me lleva a la tercera palabra que es depende del agotamiento. ¿Ok? La tercera palabra depende del agotamiento. Faltan solamente cuatro palabritas más. Y bueno, déjenme regresarme rápidamente a este gráfico de 15 minutos que, como les decía, en nada, porque solamente hablaré de una cosita más. Sí, aquí está. Ok, bueno, entonces, como les decía, pues este gráfico que después de analizarlo con Wyckoff, vemos que el precio tiene, pues digamos, un movimiento alcista que puede ser importante. Pues yo lo único que les digo es que siempre que analicen una cripto a través de la metodología de Wyckoff, busquen cuáles son las 5 fases, ¿ok? O sea, piensen cuáles son esas 5 fases. Déjenme volvérselos a compartir aquí. Piensen en estas 5 fases. ¿Hasta dónde llegó el precio? Si el precio ya se detuvo o no. ¿Qué está pasando con los incrementos importantes de volumen? Si cuando tuvo incrementos del precio, el precio logró romper o no. Busquen también la parte alta del rango. Fíjense, esto es muy importante también, por ejemplo, para entrar con el bot. Por una vez que ya identificaste que el precio dejó de caer o de subir y se acaba de meter a un rango, ya sea de acumulación o de distribución, en ese momento es un buen momento para entrar con el bot. ¿Por qué? Pues porque precisamente ya lo hemos platicado muchas veces, el bot nos sirve mucho mejor cuando está dentro de un rango. Entonces, una vez que identificamos este rango, pues vamos viendo las fases, ¿no? O sea, evidentemente algo bien importante, como les decía al principio, el mismo mercado nos va dando señalamientos. Es decir, cuando entras en la fase A, pues no sabes cuál es el siguiente movimiento, porque tal vez llega a la parte alta del rango y rompe, ¿no? O sea, a lo mejor el mercado está demasiado alcista y rompe. Entonces, hay que aprender a identificar la tendencia del mercado. Luego, fíjense, algo bien importante que se me estaba olvidando comentarles, es que precisamente Bitcoin en el gráfico de 4 horas, visto sin ningún indicador, bueno, solamente voy a poner el MACD porque si no, no se puede ver. Pero miren, básicamente Bitcoin en un gráfico de 4 horas tuvo una divergencia bajista. De aquí a aquí.
y de aquí a aquí. Tuvo una divergencia bajista porque, como ya lo hemos platicado antes, cuando las velas tienen altos más altos, es decir, un alto más alto, un alto más alto y un alto más alto, y el monitor o el MACD tiene bajos más bajos, un alto más bajo, un alto más bajo, un alto más bajo, se crea una divergencia y esto precisamente pues es una divergencia bajista y a eso se debió precisamente el movimiento que tuvimos aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las divergencias y eso me recuerda, antes de que se me olvide, que vamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra que es y de cuán extensa, que es la quinta palabra precisamente, y de cuán extensa. Solamente faltan dos palabras más y ya los dejo ir. Estamos a punto de terminar. Simplemente quería que vieran que precisamente hay que estar siempre muy atentos a todas las temporalidades. Es decir, si tú solamente analizas el mercado en 15 minutos, ojo, analiza las demás. Aunque solo operes en 15 minutos, analízalo en una temporalidad más alta para ver cuál es el próximo movimiento. Es decir, si aquí en 4 horas vemos que va a tener una divergencia, pues no vayas a entrar en long. Aquí evidentemente pues tienes que entrar en short, porque mira, si hubieras entrado en short aquí, pues tuvo una bajada de prácticamente el 10%. Entonces, si hubieras entrado en long, te hubieran liquidado porque crees que como el precio estaba subiendo, pues ya no iba a ser otro movimiento. Y bueno, esto me lleva a la sexta palabra que es la primera. Es la primera. Ya van 6 palabras, solamente hace falta una que les voy a decir prácticamente al final. Entonces, precisamente por eso les decía que hay que estudiar mucho, porque hay que estar estudiando la acción del precio, el volumen, lo que nos están diciendo las velas, lo que nos dice cuál sea que sean tus indicadores favoritos de volumen, el RSI, el MACD, ciertas EMAs. Si te gusta analizarlo a través de Wyckoff, pues tienes que estar viendo también los puntos de soporte, los puntos de resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, espero que les haya servido. De cualquier forma, si tienen alguna duda, escríbanos en las plataformas digitales. A mí me pueden escribir, por supuesto, pues a través de mis redes. Estoy como, bueno, ahorita se las voy a poner aquí en la pantalla para que nos vayamos al siguiente movimiento. Miren. Listo. Ahí pueden ver todas mis redes, ya lo saben, síganme en Facebook como Javi Gamboa Trader, síganme en Instagram como Javier Radio, en mi canal de YouTube como Trading Mex for Dummies y por supuesto en mi correo electrónico que es javigamboalocutor@gmail.com. Y pues esto nos lleva a la última palabra, que precisamente la última palabra del día de hoy es oleada de ventas. Oleada de ventas. Así que si estuvieron superar. Un saludo para Víctor Hugo, un saludo para Amado Marroquín, un gran saludo, mi querido amigo. Entonces, algo bien importante es que ya tienen todas las palabras precisamente con las cuales pueden armar la frase, como ya les decía. Tienes que compartirla en Mexo Exchange en Facebook junto con su UID. Deben de publicar solo la frase y abajo el UID y ninguna otra palabra. Y los 10 primeros se van a hacer acreedores a $2 en Shiba, que equivale a 350,000 Shibas de cada uno. Y bueno, como les digo, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme a mi correo electrónico javigamboatrader@gmail.com y pues será un verdadero gusto. A ver, alguien por aquí pregunta, ¿la magnitud de la reacción depende del agotamiento y de cuál extensa es la primera oleada de ventas? No sé si es pregunta o afirmación, pero bueno. Ok. Exactamente. Eso que está apareciendo en este momento en la pantalla, que como les digo, no sé si es pregunta o no sé si es una afirmación, pero la vuelvo a leer. Dice, la magnitud de la reacción depende del agotamiento y de cuál extensa es la primera oleada de ventas. Ok, no entiendo muy bien, pero bueno, mi querido Amado, luego si quieres escríbeme por Telegram y con todo gusto vemos cualquier duda que tengas.
Bueno, es verdad. Tienes toda la razón, mi querido Víctor Hugo. Bueno, pues no hay que hacer eso. No me había dado cuenta. Ustedes disculpen por estar aquí entrado con la plática. Así que nada, pues ya lo saben, yo soy Javier. Bueno, no hagan caso. Entonces, pues nada, nos veremos la siguiente semana. Ya lo saben, yo soy Javi Gamboa. Sigan a todos los embajadores porque estamos teniendo un montón de contenido. Ya sabemos que los lunes hay un nuevo podcast que me parece que es a las 12. Va a haber una entrevista, si no mal recuerdo, el día 5 de agosto con José Rodríguez, si no mal recuerdo, por parte de nuestro embajador Jonathan. Y bueno, pues hay muchísimas cosas. Estén súper al pendientes de todas las plataformas, estén súper al pendientes de todas las redes, porque siempre vamos a tener un montón de buen contenido. Y si les sirve y les gustó este video, pues denle like, compártanlo con sus amigos, compártanlo con la gente que crean que les interesa hacer trading, porque me parece que es bien interesante aprender a hacerlo bien. Es decir, por mí, lo que más me conviene es que tú compres caro y vendas barato, porque evidentemente, pues todos los que ganamos en el trading es porque alguien está perdiendo. Entonces, que no seas tú una de esas personas que está perdiendo, sino que seas uno de esos que está ganando. Y como les decía al principio, parte de esta libertad financiera que nos da el trading requiere muchísimo estudio, requiere estar muchas horas sentado aquí. Y bueno, no sé qué tipo de trader seas, pero si eres un trader que solamente entras en la mañana y sales en la noche, pues te conviene mucho utilizar este tipo de metodología, porque precisamente nos da la opción de decir, a ver, en un gráfico diario estoy viendo que tuvo debilidad y que va a comenzar un movimiento alcista probablemente, pues entro en long y me puedo ir todo el día, ¿no? Y luego, bueno, pues ya, si eres scalper, pues evidentemente, pues tendrás que estar ahí bastantes horas sentado. Así que nada, nos veremos la próxima semana. Esta fue la tercera y última clase acerca de la acción del precio con la metodología de Wyckoff. Como les digo, si tienen alguna duda, escríbanos en las redes. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Así que muchas gracias, buenas noches, felices traders y adiós.